Gracias a todas las personas que nos acompañan, como siempre, agradecemos su fiel sintonía para este programa El Salvador Today. Hoy vamos a hablar sobre temas de coyuntura nacional, como siempre, temas de interés nacional que seguramente le han afectado a usted o le están afectando actualmente, como es la carretera de los Chorros. Vamos a estar tratando ese tema y otros como el salario mínimo, que son temas recientes que nos afectan a la mayoría de salvadoreños. Y para ello tenemos como invitado a nuestro amigo Walter Faguaga. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí nuevamente en este espacio tan interesante, tan bonito, donde podemos conversar sobre diversos temas, y creo que estamos aquí. Ya saludo a la audiencia también por estar sintonizando a esta hora. Perfecto. Quiero agradecer también, antes de empezar la entrevista, y mandar un saludo para todas las madrecitas que celebramos ya casi el Día de las Madres acá en El Salvador. Y un saludo para todas ellas. Sin duda se merecen todo el cariño y todo el respeto, ¿verdad?, de nosotros como hijos. Así que saluditos a todos, y en especial, por supuesto, a mi mamacón, ¿verdad? Correcto. Bueno, empezamos, Walter, a hablar sobre este tema. Tenemos varios anuncios que se han hecho recientemente de parte del presidente. Algunos que tienen repercusiones y otros pues que están todavía en proceso de entrar en vigencia, como es el salario mínimo. Pero quisiera que empezáramos hablando sobre el tema de la carretera de los Chorros, que es una situación que ha puesto a varias personas en dificultades para movilizarse, pero sobre todo, ¿qué ocurre en este tramo de la carretera y qué ocurre respecto a los estudios que se hicieron para la construcción versus lo que tenemos ahora por los derrumbes recientes que hemos tenido en el país? Bueno, la verdad que es un tema bien complicado, porque realmente es una calle. Lo puedo hablar personalmente con usuario frecuente de esa vía, ¿verdad? ¿Viene de esa zona? Sí, usuario preferente de años. Pasé 14 años viajando acá todos los días. Y bueno, desde hace rato la carretera de los Chorros ha sido siempre un problema. Sí, siempre ha sido un problema. Antes, un tiempo fue el diseño que tenía un diseño donde casi que era unas curvas donde jalaban a las personas y había accidentes. Una vecina que falleció ahí, lamentablemente, hace muchos años. Gente que ha sido terrible la carretera. Después, para lo que fueron los terremotos 2001, pues eso es una montaña. Pues la historia dice que ahí era un paso que era terrible. Era un paso ahí, ¿verdad? Y temblaba, cualquier botaba ahí, ¿verdad? Los terremotos 2001, pues ahí hicieron también. Y de ahí para allá, pues quedó el temor más grande. Luego hubo una intervención que se hizo ya en la época de Mauricio Funes, que se arregló, se dejó bien bonito estéticamente, se amplió, pero no resolvió el tema de los taludes, porque hubieron siempre desprendimientos. Y en esta ocasión, pues el gobierno en turno, desde la gestión anterior, pues empezó a buscar los préstamos, porque lo que decían los estudios técnicos previos era que la intervención en esa zona era compleja, pero sobre todo carísima, porque la ingeniería, el diseño estructural de ingeniería no era tan fácil. Bueno, y este gobierno pues emprendió la tarea de quererlo arreglar a través de un viaducto que le llaman, lo que conocen como la propuesta que tiene. Un viaducto que pueda atravesar y pueda gestionar, porque mire, el tráfico de la zona no hay duda que es una vía necesaria. Aunque algunos sostienen que mejor deberían cerrarla, no hay otra alternativa. Eso, bueno, es como dentro de las cosas, la alternativa quizás es la peor, porque el flujo de vehículos que viene desde esa zona para San Salvador es terrible. Si usted ya diseñó ciudades ahí, es decir, ya no puede detenerlo. Exacto. Ahora, entonces, la intervención en la zona es estratégica. Fíjese de que yo, en mi experiencia personal, ahora no, si fuera como usuario de cualquier cuestión técnica, yo me recuerdo cuando uno va entrando, donde se tapa el tráfico es en la parada de buses de Colón. Ahí se para, porque hay una parada de buses. Es cuando para ese bus a recoger gente, ahí empieza toda la cola. Solo pasa usted ahí, de ahí que la entrada de Colón. Sí, la entrada de Colón. Ahí lo que muchos han dicho desde tiempo, que monten una capa y que el bus, como han hecho en otros lugares, metan el bus aquí, recoger a la gente, después que lo introduzcan en un carril alterno. Esa era la solución de muchos para parar el tráfico. Pero como el tema no solamente era tráfico, sino que también las montañas. Claro. Ese es un problema también, porque esa es una montaña, son una serie, es una meseta que se ha intervenido y se ha convertido en carretera. Los Chorros históricamente en el país han sido un dolor de cabeza para todos los gobiernos en turno. Históricamente. O sea, eso no es algo que
que hablemos del gobierno anterior ni del gobierno hace 2 periodos, o sea, es una cosa que tiene años y años de estar ahí. Incluso el balneario que hicieron, que se llama Los Chorros también, que quedó enterrado, soterrado por los deslaves, en las últimas modificaciones que hicieron, que lo volvieron a reactivar, que también se vuelve un poco peligroso para los visitantes que están ahí. Pero ¿cómo entonces, o sea, la carretera sin duda es necesario ampliarla? No hay otra opción, como usted dice, por toda la conectividad que genera para la zona de allá. Pero en este caso, ¿qué pasa con los estudios que se hicieron previos para la construcción de la carretera versus lo que tenemos ahora? Porque algo tuvo que haberse visto en esos documentos, ¿no? Va, mire, en un estudio de impacto ambiental, yo trabajo en estudio de impacto ambiental, yo veo la parte social, no veo la parte de ingeniería, voy a aclararlo para la audiencia, pero para un estudio de esa naturaleza y por el nivel de riesgo que tienen, porque clasifican por riesgo, ese estudio necesariamente necesitaba un estudio de riesgo y de mitigación de riesgo. Ahora, el primer riesgo que se mitiga es el riesgo laboral, porque ahí mucha gente iba a trabajar. Que incluso ya hubieron también víctimas de la construcción. Mortales, es decir, todo eso tiene que usted tenerlo previsto en ese estudio. Además, hay taludes. Donde hay taludes, siempre hay estudios de riesgo, porque los taludes son una de las cuestiones más complicadas. Los taludes tienen un soporte natural, y eso lo han dicho geólogos. Ahora, cuando estos taludes son intervenidos de manera inadecuada, se vienen para abajo. Y lo que han dicho personas que saben, no yo, porque yo no puedo hablar de lo que no sé, tal vez puedo leer, pero me ayuda a entender, no para decirlo. Pero gente que sabe de que hubieron síntomas que esos taludes están mal intervenidos. Y con días de antelación mucha gente puso, miren, están tirando polvo. Es porque están perdiendo la velocidad. Se están desplomando poco a poco. Y las explicaciones que dieron el funcionario en turno, ¿verdad?, fue de que eran cuestiones que estaban planificadas. Bendito sea Dios. Y digo nombre de Dios para las personas que creen en Dios. El que no cree en Dios, dígale el azar, ¿verdad? A quien sea. A quien usted quiere decirle. Que cuando se derrumbó el talud, no fue una hora de tráfico, sino ese hubiera sido un cementerio, un montón de gente. ¿Cómo levantan el polvo en menos de una hora? Si ahí bendita la misericordia, la divinidad, el azar, si le podemos decir la ley del azar, de que en ese talud no le cayó a alguien. ¿Y quién va a ver esa responsabilidad? Es decir, aquí hay algo serio. Se hizo una intervención y el problema es que es cuando se le ha solicitado a la persona responsable, en este caso al ministro, los estudios, pues él ha dicho vayan al portal, y lo que hay en el portal no está en los estudios. Estos estudios son de interés nacional, ¿no? Por eso porque claro, para hacer la magnitud de la construcción y todo lo que implica, no es una simple acera la que se va a restaurar, no es una simple vía alterna, o sea, es una carretera principal con todo lo que implica Los Chorros, como los taludes que usted menciona, la montaña y todo lo que tiene que ver con la afectación de la naturaleza, en algún momento igual pasa factura, si no se hace de la forma adecuada. Es que ese es el problema, aquí no es el problema, es decir, yo digo, y lo vamos a decir, estamos hablando de cuestiones técnicas, yo no estoy en una cuestión de ponerme a que esto sí, que no, yo estoy diciendo que lo correcto es que se vean estudios, había que estar a disposición de verlo, porque siempre los estudios necesitan varias caras, varias miradas, y esas miradas a veces tenemos que aprender a escucharlo, para que en el país estamos teniendo una tendencia, no digo que sea nueva, pero que no queremos escuchar voces más allá de las que nosotros creemos que son las únicas que son válidas. Son cosas técnicas, son vidas humanas, son personas, es decir, como le digo, menos mal, por de la divina providencia, que ese talud no se cayó en una hora de tráfico. Hubiera sido terrible, pero qué bueno que no pasó así. Después de lo de este desprendimiento de tierra y lo que ocurrió, que tiene frenado el tráfico y afecta a la gran, o sea, no solo la gente que vive en la zona, sino a todos los de San Salvador, porque se cierra la carretera, las vías alternas están saturadas, topadas, y ¿qué posibilidad de maniobra tienen o qué debería hacerse para frenar esto? Mira, la verdad es que la mitigación del riesgo, yo entiendo algo. Si alguien he escuchado muchas posturas que dicen es que eso pasa siempre, que siempre hay gente que lo quiere justificar. Yo no quiero justificar nada. Si las cosas hay que plantearlas en escenarios que son. Si eso pasó es porque se hizo mal algo. Y
hay que buscar la responsabilidad. Sí, la empresa tendría que ser responsable también. ¿Quién está supervisando la obra? ¿Por qué? Porque el tema, como yo repito, taludes es un tema técnico. Eso no lo mandó a votar ni el diablo, ni quien pongamos poniendo excusa a cualquiera. No, eso es un mal manejo, porque taludes son diseño estructural de ingeniería, analizados por geólogos, geofísicos, gente que sabe de eso. Ahora, yo he escuchado opiniones de técnicos y han planteado que inclusive el suelo que está ahí en la zona es un suelo complejo para la construcción, porque es un suelo que la estabilidad es corta. No por algo le dicen los chorros allí. Claro. Es que ese es un nacimiento de agua. Entonces esa agua está filtrada con agua. Y la compostura de ese material conlleva necesariamente a que la estabilidad del suelo sea complicada. Ahora, muchos inclusive propusieron en un momento que hicieran túneles. En vez de hacerse un puente para arriba, hicieran un túnel bien sopesado para que la gente pasara por donde hay montañas, túneles. Sí. Y túneles bien sopesados para que la gente pasara. Otro, bueno, el tema de ponerlo sobre el río, que el río es una entrada natural, ¿verdad? Que ahí está. Si hubieron propuestas, lo que pasa es que lamentablemente, hay que decirlo, muchas veces se busca una alternativa, a veces viable o no viable, o por lo menos que sea la rentabilidad de las cosas. Y ahí hay un problema. Ahora, yo lo que pienso que ahorita la mitigación, por lo menos del impacto de estos días, se puede ver por lo menos con el tema de teletrabajo, que es una que se puede utilizar, que da tiempo, la pandemia nos enseñó. El tema del estudio es complicado, porque hay que llevar a los jóvenes a la escuela, los vamos a atrasar otra vez. Pero los trabajos que son productivos es bien complicado. Es decir, no podemos tampoco mandar a descansar a la gente, ¿va? Porque necesitamos producir, claro. No podemos hacer paro. Pero bueno, el tema de los vehículos pesados, ponerle unas horas más nocturnas, ¿va? Para que son los que generan muchas veces tráfico, aumentar la cantidad de historias. Por ejemplo, aquí en Quesaltepeque, yo quiero decir que han escuchado la queja de mucha gente, incluyéndome a mí, que ya pusieron gestores de tráfico en Quesaltepeque para que estén moviendo el tráfico ahí. Eso ayuda, ¿no? Eso ayuda a los gestores de tráfico que estén parando y dando vía. Creo que ahí las autoridades han hecho su parte. Porque ahorita lo que necesitamos es agilizar el tráfico. Pero es increíble, Walter. Bueno, antes salíamos de casa media hora antes de llegar a cualquier destino que tuviéramos. Sí. Ahora salimos 4 horas o 3 horas antes para poder llegar a tiempo al lugar que nos dirigimos. Mire, hay una frase que hizo un gran pensador, un filósofo polaco, sociólogo también, Zygmunt Bauman. Él escribe un libro que se llama En búsqueda de la política. Él dice que la peor consecuencia de la mala política es el sufrimiento humano. Y si algo tiene nuestro país es sufrimiento. Eso es sufrimiento. Imagínense, aquí hay personas que antes de que pasara los chorros, la gente cuenta en redes sociales que se levanta a las 3 de la mañana. Ellos y sus hijos. Al estar los hipotes, a las 4 de la mañana todos van. Dejan a los hipotes ahí medio, tienen que abrir la guardería a las 5 de la mañana porque los dejan depositados y se van a los trabajos, pagar a alguien que los lleve de vuelta y regresar a las 8 de la noche a sus trabajos, medio a hacer tareas con el hipote, que dan un montón de tareas, y son las 11 de la noche haciendo tareas, se acuestan a las 12 de la noche. ¿Cuántas horas duermen esas personas? Sí, la calidad de vida y el tiempo que uno invierte, se pasa más tiempo en el tráfico que en su casa. Cabal, estamos llegando a un momento en una sociedad del cansancio. Si usted ve a la gente, toda la gente anda cansada. Eso lo decía un filósofo oriental. Estamos en una sociedad del cansancio. ¿Por qué? Porque los estilos de vida y las condiciones de vida son complicadas. Recientemente acabo de mirar un estudio para un organismo que es sobre el cambio demográfico y la transición epidemiológica. Nosotros estamos teniendo una transición, un cambio demográfico, nacen menos gente y vivimos más. Pero también nos estamos enfermando de otras formas. Y las enfermedades crónicas degenerativas se están convirtiendo en las principales causas de morbo y mortalidad en el país. Claro. La diabetes, usted pregúntele. Todo el mundo diabetes, todos tenemos diabetes, hipertensión, colesterol alto. ¿Y qué va a pasar? Y tenemos sistemas de salud que no están dando abasto ahorita, que son casi todas enfermedades infecciosas. La principal causa de muerte hospitalaria en mujeres de 40 a 50 años es la diabetes. Y en etapas tempranas, porque 40 o 50 años no es una etapa joven. Y usted ve y los cánceres que también derivan, el cáncer de cervix, cáncer de mama, sí, cáncer de colorectal. Con tasas altas. Sí. ¿Qué significa eso? Que usted está acá en una sociedad de mucha presión, donde los estilos de vida están matando a las personas, pero los estilos de vida están condicionados por una mala planificación de los diseños urbanos del país.
Ahora, cada gran obra que usted va a construir, porque se han hecho grandes obras, el famoso, hoy se llama Boulevard Monseñor Romero, pero originalmente se llamaba Diego de Holguín, y otros le decían Diego de Alfimba. A mí ¿Cuándo lo terminaron? Diego de Alfimba, a mí no está más Diego de Holguín, pero bueno, le ponen Monseñor Romero, tampoco está mal. Pero yo pienso, esa fue una gran obra, sin duda. Yo me recuerdo cuando empecé a ir a San Salvador, si uno no pasaba a las 6:15 por Santa Tecla, ese era un sufrimiento. El tiempo que se tardaron para construirlo fue terrible. Sí. Igual que la Troncal del Norte. Es terrible. Momento. Ahora, pero ¿qué pasa? Yo no daba abasto. La Troncal del Norte fue una gran maravilla, ya no daba abasto. Porque lamentablemente nuestro modelo de desarrollo está siendo centralizado. Y la tendencia es a centralizarlo más. Concentración en San Salvador. San Salvador es el centro de todo. ¿Y qué está logrando usted con eso? Una sociedad que cada vez va a tener más cansancio, más debilitamiento, más tráfico. Y el tema que está en debate, el transporte público. Bueno, que esa es otra de las cosas que quería preguntarle. ¿Qué piensa usted de la disposición que también se tomó siempre a raíz de la carretera de Los Chorros por todos los sucesos y todo lo que tenemos, de haber dado estos margen de días hasta el 11, si no me equivoco, sí, el transporte gratuito? Y junto a eso apresan y encarcelan a los transportistas que no sacaron sus unidades de transporte para que la gente hiciera uso de ellos. Miren, aquí en este país alguien le está llamando medidas de alivio, pero realmente son medidas paliativas, casi todo son paliativos, no resuelven problemas, son paliativos. Mire, la medida de suspender la paso por chorros era necesario. Y sí, yo no voy a decir eso que no no. Es cuestionable. No es cuestionable. Dijeron que el 5 de mayo y si quieren extender un mes más, que lo hagan. Hasta que no se garantice que no se va a caer un talud. Sí puede haber desprendimiento y eso no lo vamos a evitar. Puede pasar con cualquier lugar de Salvador. Es que, a ver, yo creo que lo que no está en cuestionamiento es, uno, la decisión de haber cerrado la carretera, la decisión de haber, o sea, por lo menos tener un plan para poder ampliar esa vía porque es necesaria, sino más el cómo se ha hecho. Ahora vienen y aparecen que van a cerrar la carretera, un par de días más, dicen, el día domingo, y se avisa en la noche que va a haber transporte gratis. Miren, si usted ve redes sociales a los transportistas, hay que ser muy honestos. El sector de transporte es un sector estigmatizado socialmente, muy estigmatizado, con obvias razones. Es decir, hemos tenido un sector de transporte en la visión del ciudadano, que es un sector que no goza mucha popularidad. Pero si usted se mete y profundiza en la realidad del sector de transporte, va a encontrar otra cosa. Muchos transportistas no sacaron sus unidades, no era porque no quisieran. Es que mire, ese sector, hay parte del sector que es que Coyol quebrado, Coyol comió. Cero ganancias. Cero ganancias. Y le digo, yo no lo voy a decir de otras cuestiones. Y hay otro más difícil, que hay muchos transportistas, muchos motoristas, muchos que tienen los transportes, pero los motoristas trabajan por día. Y nadie les había dicho les vamos a dar dinero. Lo que dieron de la mesa, por la mesa de transporte, fue que en la noche ellos estuvieron toda la semana reunidos hablando de otros temas, pero nadie les dijo que iba a haber una compensación para el día a día. Y para agarrar los transportes de gratis, usted tiene que pagar motorista, tiene que pagar esa gasolina, los costos no repuestos, paran, los costos operativos. Y muchos motoristas no llegaron, varados. Y de hecho usted habla con un empresario, los motoristas fueron, no han llegado. Y al final de cuentas, el sector de transporte terminó pagando los platos rotos de una medida no planificada. Ahora, si a mucha gente le parece correcto, se pone ahí que lo metan preso. Yo, una persona que veo al otro y trato de ver al otro, yo no voy a decir que lo metan preso. Aquí lo que tienen que hacer es sentarse las autoridades competentes a revisar en qué están fallando bajo el concepto de planificación. Porque cuando se hace un aviso de este tipo, Walter, porque tampoco, yo creo que todas las medidas que ayuden a paliar la situación económica, la movilidad y cualquier circunstancia en la que se encuentra la población es buena. Sí, por eso digo, más bien es el cómo. ¿Qué tiene que hacerse cuando se hace una medida de este tipo? O sea, reunirse. Mire, ayer el presidente tiene que convocar a la asamblea
que la Asamblea hizo un decreto transitorio que se iba a hacer una compensación especial para el transporte, para esto y esto. Eso era lo lógico. En coordinación con los transportistas, desde una mesa, era una desvelada, ¿verdad? De poner, miren, vamos a hacer esto, un plan estratégico nacional de contención, pero usted no va a administrar un Estado. Y eso no solo se hizo. De lo punitivo, no se hizo. Pues, ¿y qué pasó? Es decir, yo no lo estoy diciendo, yo estoy planteando el escenario. Claro. El día lunes, cuando comienza, y bueno, que se hizo un caos. El caos era para acá, no era para todo el país. ¿Cómo amaneció San Miguel? Esa es la otra pregunta, ¿no? Una medida como esta, ponerle a nivel nacional, o era solo en la zona de afectación. Zonificarla, pero ¿qué pasa? Lo que sucede pues es que estamos hablando de políticos, pues, y son políticos, estamos teniendo como políticos, pero es un problema que no solo es político, es técnico, y si es un problema técnico, hay que resolverlo técnicamente, pero también hay que ponerle política. Pero no la política en lo punitivo. Usted tiene que convocar al sector en la noche, sentarse con el sector, convocar a los diputados. Vamos a hacer un decreto porque ahorita, ¿cuál es la ley que se ha incluido? Los delitos que están planteados. No lo digo yo porque yo no soy abogado. Pero la gente que sabe derecho penal sabe que esos delitos, los actos cometidos no están tipificados con el tipo de delito. Incumplimiento de deberes es un delito que se le adjudica a empleados públicos, a funcionarios públicos. Y no son empleados públicos. Falta de socorro y auxilio. Ellos no estaban en una situación de límite de auxilio. Y la otra, que es extorsión, ese delito tiene su naturaleza penal. Y hoy les quieren poner peculado por el tema de fondos públicos. Por el subsidio. Por subsidio. Entonces, en una figura penal, es decir, no entrarían porque no hay un decreto previo que los obligue a hacer todo eso. O sea, usted es empresario y si usted quiere saca su unidad de transporte y si no, no la saca. Ahora, usted presta un servicio y está obligado a prestar servicio porque es una concesión del Estado. Ahora, el problema es de que a usted le dicen saque el transporte, pero no le han dado las condiciones para hacerlo en una situación de emergencia de gratis. Porque usted está, es decir, hay que entender, son empresas que están dando un servicio concesionado. Claro. Ahora, yo como no le voy a decir que no existe el empresario pícaro. Claro que hay mal empresarios, y eso ni empresarios llegan, pero hay muy buenas empresas. Hay gente que ha trabajado el sector. Lo que pasa es que, miren, en este país se nos ha dado esa tarea de no escuchar a la gente. El sector ha propuesto varias cosas. Yo he escuchado, aquel día estaba en la mesa nacional hablando, ¿verdad? Y decían de que ya no le den el subsidio, dicen ellos, que se lo den a las personas directamente y que haya una tarifa técnica, que la ponga el Estado con base en un estudio técnico y que a la gente se le dé subsidio. Porque con esto los buses nace otro gran problema, porque están quienes están pidiendo que nacionalicen el sector, sí, que lo hagan nacional. Pero yo hago la pregunta, ¿tenemos los recursos para nacionalizar ahorita el transporte? Porque ojo, son 6,000 buses en todo el país, y si lo nacionalizamos con un negocio público y privado, son una millonada de dinero, y además la logística que implica. Y hasta hoy de ahora ninguna de las empresas que se han fundado desde el Estado ha dado los resultados que se han pedido en materia de este tipo. Entonces, yo pensaría más bien en emular un modelo de empresas que ya existen, que han hecho un buen trabajo. Ahora, con esto voy a ser muy honesto y lo voy a decir aquí públicamente, porque no después la gente piensa mal. Yo con esto no le estoy quitando la responsabilidad que corresponde. Ahora, si ya el presidente el día lunes dijo, vale, vamos a depositar, le vamos a depositar y vamos a hacer nuestra tarea que tuvo que hacer antes, va chivo. Ya al siguiente día tenía que accionarse de otra manera. Ahora, en ese caso, vuelvo a repetir, señor fiscal, si hay delitos, búsquelos. Pero ese es el trabajo y la institucionalidad. Ahora, las cosas yo comprendo, es una crisis, es que ahí pasamos tanta gente que pasamos, si todo lo que pierde, lo que gasta, el tiempo, el sufrimiento. Pero es lógico también pensarlo, mire, y ahí voy a buscar el lado bueno de estas cosas. Realmente es una intervención necesaria. Lamentablemente quizás y hay que hacer la reflexión ahí, las autoridades correspondientes, sentarse, valorar, de sabios de pensamiento, sentarse a reflexionar qué ha pasado. Sobre todo porque es una situación que no termina. O sea, la carretera de los Chorros no es algo que va a tardarse 2 semanas más o un año más. Falta el invierno. Exacto, el invierno va a ser una cosa que habría que esperar. Sí. Las medidas que tomen de parte del gobierno, el MOP,
Fovial y todas las instituciones que corresponden, ¿verdad? Para que se encarguen de eso. Pero por eso mismo las pregunto, o sea, vale la pena tomarse el tiempo para dialogar y para poder analizar medidas no solo de la construcción, sino todo lo que gira alrededor de esa construcción. Sí, yo pensaría que aquí es obviamente para las autoridades, inclusive los diseños urbanísticos como están planteando. Mire, y eso, yo pienso de que se pueden hacer muchas cosas, pero todo depende de cómo se planifique. Yo lo que no veo son planificaciones para eso. Yo no veo planificaciones estratégicas, veo, sí, que se han hecho medidas enfocadas a lo que es un gran crecimiento económico, pero no para un desarrollo de infraestructura mejor. Porque si algo, bien cierto, mire, yo le voy a poner un ejemplo muy interesante. Esta entrada que tenemos ahora por el lado del rondel integración, sí. Eso es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Quieren hacer otro por Nejapa, hay que hacer porque salte. Bueno, si no estuviera la salida esta de la integración, esto estuviera colapsado muchísimo más de lo que sí, está. Yo creo que, mire, en materia de desarrollo urbanístico, las autoridades tienen un gran reto, porque tienen que buscar minimizar tráfico. Vean la gente que viene del puerto de la Unión, desde allá de la Libertad, perdón, la gente que viene aquí de Zaragoza. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, todas las explicaciones de los chorros es una, pero todo el tema de gestión urbana es complicado. Y por supuesto, ahí creo que las autoridades tienen que tener, desde el Ejecutivo, de las autoridades diversas, saben de que se enfrentan a un gran problema. Ahora, están tratando, y por supuesto, y eso no lo vamos a negar, y es bueno, yo creo que es bueno, y bueno, se está haciendo en Oriente muchas cosas interesantes. Sí. Para Occidente necesitamos cuestiones, pero necesitamos desarrollar más el país, y la infraestructura es clave, pero hay que saberlo hacer. Y los chorros, lamentablemente hay que decirlo, este chorro siempre ha sido un problema. Y hoy sí son más problemas, pues. Claro, y va a ser un problema más grande, sí, por la inversión que se está haciendo, el trabajo que implica el desarrollo de esa carretera, modificar la vía para descongestionar todo lo que hayamos dicho, pero habría que esperar también qué pasa con esa inversión y si realmente va a dar los resultados que se quieren. Exactamente, aquí como le digo, al final de cuentas la obra, Dios mediante, no pase más de lo que esté previsible, que se termine la obra y que pueda realmente dar los beneficios adecuados. Yo soy de los primeros, y como le digo a la gente, yo cuando hago una observancia hacia lo que es la gestión pública, la hago en función de que yo soy usuario de los servicios públicos. Y hay que ser propositivo. Sí, yo si el país está bien, yo también voy a estar bien, bro. Yo voy a gozar los beneficios de alguien me dice, ¿y usted por qué critica? Que no es que critique, es que yo trato de poner el pensamiento crítico. Pero si al funcionario le va bien, ¿a quién le va a ir bien? A nosotros. Pero a mí me gusta equivocarme. Me gusta equivocarme porque lo que Dios me gusta que no pase. Pues tengo que decirlo para que se advierta que no pase. Claro. Porque cuando pase, entonces yo me siento triste porque no me equivoqué. Sí. Bueno, y en el tema del salario mínimo, Walter, también, que es uno de los anuncios que dio el presidente, el aumento del salario mínimo, ¿cómo ve usted ese cambio? Mire, la verdad que el salario mínimo siempre ha sido es que nuestro país estructural problema. Pero yo considero que es una medida paliativa. Yo le voy a decir algo, nunca pienso yo que, y eso lo quiero aclarar yo, no es lo necesario, es de hacerlo más, pero también soy muy honesto, la realidad económica del país es complicada. Imagínese usted que el salario mínimo anda por $365. Sí. Con este aumento va a llegar más o menos a $408. En El Salvador, para superar usted el umbral de la pobreza, tiene que tener un ingreso de $520. Por lo menos. Para superar el umbral de la pobreza. Y en el país, va a creer usted que el 27% de la población está en pobreza. De esa, 17% es pobreza relativa, que supera el otro umbral, que es de la pobreza extrema. Pero imagínense, si en una familia solo hay un salario mínimo, hay un montón de gente que ni trabajando sale de la pobreza. Por eso que algunos sectores han hablado de un 25%, para por lo menos llegar a $450. Sí, porque está en 408.80. Estaba en 450, 440, en función de poder paliar un poco más. Además, el costo de la vía total en el país, según la CDC, una organización, anda por $920. El costo actual. El costo actual de la vida. Para vivir, ya no solamente salir de la pobreza, porque la pobreza significa comer, tener, pero llegar usted a completar adecuadamente una vida en Salvador cuesta $900. Servicios básicos, estudios, alimentación. Usted necesita $900 y pico. Eso significa que para que usted más o menos pueda paliar algo, necesita 2 a 3 salarios mínimos en un hogar. Ahora, eso no es posible
por la caracterización sociodemográfica de nuestro país, que es una sociedad de servicios con poco empleo estable y que sea digno. Es decir, la mayor parte de nuestra gente está en la informalidad de la economía. Ahora, hay gente que en la informalidad de la economía gana un montón de dinero, eso no hay duda, pero no es el grueso de la población. La mayor parte de gente trabaja en el sector, por ejemplo, de la industria textil, la famosa maquila. En la industria textil el salario no pasan del mínimo. Hay una cosa también que me llama la atención de esto, Walter, y es que hace poco conversábamos con unas personas que decían, sí, el sector informal puede ganar menos, pero no paga impuestos. ¿Y, sí, qué ahoga a los microempresarios o a los empresarios en pequeño? Los impuestos también es un tema... Sí, el tema tributario es difícil porque, mire, en nuestro país el problema de hoy que está el acuerdo con el fondo es precisamente la consideración de la base tributaria. La base tributaria en nuestro país es baja en comparación a lo que es la informalidad de la economía. Si estamos hablando que el 25% de la población pertenece a un sector formal porque tiene seguridad social, pero no todos esos tributan tampoco, porque no todos tienen, es decir, hoy se ha aumentado, se otra medida, $550, es decir, hay menos gente que va a declarar. Pero si usted no aumenta los ingresos, no aumenta la calidad del empleo, no va a tener mayor tributación. Y eso significa que usted no va a tener menos recaudación. Aunque en términos de tributación, los que tienen los 550, que también fue la otra disposición, que no se va a declarar, no es significativo en términos de... 15-20% del empleo formal. 15-20% del empleo formal. Es decir, es 2 de cada 10 de que tienen un empleo formal, pues no van a tributar. Póngale usted tal vez 25, si el 75% tributa de ahí para allá, arriba de $1,000 gana nada más un 10% de la población, más o menos. 10% de la población que tiene un salario, correcto. Ahora, eso le implica a ustedes que pero eso es poco en comparación con los impuestos al capital, pues que eso es otro pisto, pues que en nuestro país hasta el día no nos ha tocado. Pero que en materia laboral es ahora la implicación del aumento. Yo le digo, todas las medidas que estamos viendo, aunque, bueno, hoy recientemente el tema de los 1.000 millones que se van a dar en pagos, son medidas paliativas. Todo es medida paliativa. ¿Qué significa medidas paliativas? Son medidas para aliviar. Son como que usted tiene un gran dolor de cabeza y le da una aspirina para que calme el dolor. Pero lo que provoca su dolor de cabeza, eso no se está revisando. Y es donde realmente la falta, y no se ha visto porque se está hablando del quinquenio económico. El Fondo Monetario Internacional, ya corroborado por la CEPAL, han estimado que el crecimiento para El Salvador proyectado era al inicio del año de 3%, era bastante bajo, pero a mitad de año casi está en 2.5%. Si al final del año podemos llegar con un crecimiento menor al que teníamos, porque la inversión extranjera sigue siendo reducida en el país. Todavía. No hemos crecido en empleo formal. No estamos generando fuentes de empleo. Bueno, también hemos tenido tasas de desempleo bien altas. Sí, los cambios mismos que tiene el aparato estatal. Sí, la reducción de empleo. Imagínense que se estimaba hace un par de años que para que el país diera un salto de calidad en materia de empleo tenía que producir 60,000 empleos al año, formales, para que en un ciclo de 5 años pudiera producir 300,000 empleos. Ahora, eso no lo está produciendo. Al contrario, está reduciendo, porque el Fondo Monetario ha puesto que reduzca empleos formales, que son los empleos que da el Estado. Hay otra cosa también que me llama la atención con esto del incremento del salario mínimo. Por una parte, creo que para todos, o sea, la gente que gana un salario mínimo está más que feliz con esta medida, y si fuera más, muchísimo mejor. Pero también pienso en las personas que tienen comercios, que son microempresarios, que tienen una empresa incipiente, que buscan posicionarse, y los ingresos también tampoco compensan la subida del salario mínimo, y al final, ¿quién paga esto? Ese es el otro problema, que el salario mínimo, la crítica hace mucha gente, si le suben el salario mínimo y ya suben los precios. Además tiene que usted considerar, porque el salario mínimo no lo sube el presidente, sino que se ve en el Consejo de Salario Mínimo. ¿Y cuál es el estudio actuarial que tenemos para el salario mínimo? Considerando un punto que es bien importante, la canasta básica. Si la canasta básica ha subido un 15%, entonces no hay equiparamiento. Por eso le digo, muchos me han criticado que digo que el 25%. No, yo estoy de acuerdo, yo quisiera que fuera el 100%, el 200%. Pero también, como decía al principio, hay medidas que son políticas, electorales, otras son medidas técnicas. Y las medidas técnicas también puede impactar en los políticos si usted las sabe hacer, pero para necesitar consensos.
Antes yo decía un programa, cuando pasaba un anuncio así que el presidente iba a poner el salario, salía la neta, nosotros estamos en contra. Oye, eso ya no existe. Pues a mí me decía que hablan antes y por eso lo ponen abajo. No sé, o ya no dicen nada, pero lo importante es que usted, una subida de salario, tiene que consensarlas con sectores. Y aunque no hay control de precios, tiene que vigilar los precios. Claro. Vigilarlos, porque no los vigila, va a haber la especulación. Y entonces va a tener una subida de precios, y lo que alguien me decía ahí, pero mire, yo gano ahorita $410 y el mínimo de 408 no me va a aumentar a mí, voy a tener $2 de salario mínimo y va a subir todo. Es una cadena. Es que en el país necesitamos crecer como economía. Costa Rica tiene un salario mínimo de $700 y pico. Sí. Pero el salario promedio anda arriba de $1,000. ¿Por qué? Porque tiene mejores empleos. Usted necesita en el país tener mejores empleos, con más capacidades. Pero eso no se hace de un año para otro. Eso es un proyecto. Y lamentablemente, lo repito, los gobiernos actuales, pues ellos se enfrentan a una situación que es heredada. Pues. Ellos vienen heredando problemas y vienen a ver cómo resuelven problemas. Pero lo que tienen que hacer en función de los problemas actuales es no dejar problemas de hoy para que en el futuro sean otros problemas terribles. Por lo menos tratar de solventarlos, ¿no? Sí, los que están y que se puede. Sí, los que pueden atacar. Yo le digo, en materia de producción, por lo menos el quinquenio anterior, en materia económica fue muy poco lo que se hizo. Oiga, claro, la pandemia fue un factor que tampoco le vamos a quitar el peso que tiene, pero se busca una reactivación económica más pujante que la que se tuvo. Y ya en este nuevo quinquenio creo que es importante, y está claro, la inversión tiene que ser. Ahora están apostando al turismo, que es un sector importante en muchos países. Ahí están construyendo infraestructura, también está bueno, pero yo creería que nos falta ver más allá. Afinar esa parte, Walter. Sí, porque bueno, hace poco tuve la oportunidad de ir al centro histórico y es impresionante para uno, en comparación con países que tienen un centro histórico grandísimo, con cultura y con tradición de años y años, y que se han dedicado a mantenerlo y a cuidarlo. Quizás somos una cosa chiquitita, ¿verdad? Pero es lo que tenemos, y como salvadoreños también hay que aprender a cuidarlo, pero es también como el cambio que da al rostro y al país. Pero más allá de eso, también qué ocurre con todo lo que está alrededor del centro histórico, que se pulen, se limpian y se pone bonito, que eso no tampoco es discutible, pero qué hay con todo el comercio informal que está siempre alrededor. O sea, ¿cuánto tiempo podemos tardar? ¿Y qué es lo que va a suceder con todos los vendedores ambulantes? Que esto es un problema heredado, como usted dice, de siempre. Se construyen mercados, pero la gente no va siempre a las calles. Se pone infraestructura, pero la gente va siempre a los lugares porque dice, aquí no vendo. Sí, mira, lo que pasa es que, como digo, en nuestro país, nosotros estamos en una entropía. En la física hay un concepto que se llama entropía. Y la entropía es cuando se están muriendo las estrellas, por ejemplo. Nuestro ciclo político como país se murió desde hace mucho rato. Y para revitalizar un nuevo ciclo político y económico, se necesitan grandes cambios. Ahora, hay una visión que se ha planteado en el escenario público desde la presidencia del presidente Bukele de una transformación, ¿verdad? Pero esta transformación lleva un vicio que creo yo que hay que ponerle mucha atención. Y es que, si bien es cierto, tiene mucha fuerza y está generando bastantes cambios en visiones de las cosas, pero se están excluyendo muchos sectores, que en el futuro puede ser también complicado. Cuando se hizo en los años 60 en el país, la industrialización fue un modelo cepalino, porque se crea aquella idea de que hay que generar sustitución de importaciones, llamado el modelo cepalino. Se vino un montón de gente del campo, aparte de todos los que venían de los boltones en el 69, y se creó una matriz industrial más o menos del país, que si usted me pide una representación, nos vamos allá al Boulevard del Ejército, el Opango, todas las industrias que están allí, ¿verdad? La mayoría maquilas. Maquilas, va. Hoy son maquilas. Antes era la Texas Instruments, era bueno, hasta la Playboy tenía una industria ahí, ¿verdad? Porque producían cuestiones ahí, era una industria naciente, textiles, todavía algunas bolsas, y se iba a crear una industria, pero todas las personas que vinieron del campo a la ciudad no tenían preparación industrial. Bueno, la reforma de Warner, que era en el 66-67, trató de poner bachilleratos para tecnificar, ¿verdad? Pero la masa de toda esa gente que migró del campo a la ciudad, y la transformación nuevamente de la estructura agraria, esa gente nunca se insertó. Pero sí se crearon los círculos de pobreza y nacieron las famosas zonas, digamos, las líneas del tren, sobre todo líneas férreas, y en el centro de San Salvador el comercio informal.
esa gente nunca le buscó una respuesta de cómo insertarse del campo a la ciudad. Porque no tenían la tecnificación No para está los tecnificado empleos. el empleo. No, al final de cuentas vino la guerra, no permitió que quisiera la industria. Hoy se ha ofrecido por el presidente con el sector industrial un crecimiento de la industria que sería un factor. La industria da mucho trabajo. A pesar de todo, da mucho trabajo, porque usted, a esa gente que ha sacado de ahí, de la zona del centro, es cierto, el centro está bonito, se ve bonito, estético, pero usted sigue excluyendo a esa gente, sacándola. Y gente que tiene derecho a comer. Ahí es donde yo le digo a la gente que cuando hablan de derechos humanos, los derechos humanos no solamente son la protección al delincuente. Va mucho más allá. El derecho humano es la naturaleza de ver al individuo, a la persona en función a su desarrollo y a la convivencia. Integral. Y sus derechos económicos están siendo violentados. Aunque hay un derecho a la ciudad, de la gente, verse bien bonito, pero esos mecanismos de cómo hacer que los cambios que operen no sean excluyentes, sino que incluyentes, usted dice algo que es bien cierto, nadie quiere meterse a los mercados. Yo una vez me acuerdo, fui a Montevideo, Uruguay, y alguien me dijo, vamos a ir a comer al mercado. Y en mi concepto de mercado, yo iba a llegar al mercado donde yo soy. Como aquí. Pero cuando llegó, era un centro comercial lindísimo. ¿Por qué no pensamos en ir a las... Yo un día en la tele, lo voy a decir aquí. Los políticos son a veces hipócritas en este sentido, porque al primer lugar que van a ofrecer campaña es los mercados y se olvidan de la gente de los mercados. Eso es de Duarte cuando fue alcalde. Después ya Calderón se olvidaba de los mercados, ahora sale el año de los mercados. ¿Y qué genial le han dado el año de los mercados? Ahí está nuestra gente excluida, nuestra gente pobre, la gente que no logra integrarse. Los mercados deberían pensarse como centros del desarrollo urbano. Y hoy no tener el centro de El Salvador con grandes marcas, porque es un centro que se ha creado para un sector de la población, que no es la mayoría. Eso va a ser una especie de centro comercial donde la gente va a vitrinear, pero quienes van a disfrutar son otros sectores. Y usted tiene que ser inclusivo para pensar. Que tenga de todo. De todo, claro. Y que sea una capital cultural. Yo por lo menos le digo, yo no tengo nada de problema que sea así, que se desarrollen las cosas. Yo no tengo ningún problema, no tengo la cara en la cosas que no son. Pero sí creo que tiene que ser inclusivo. Y que inclusivo significa darle oportunidad a la gente. Yo hubiera pensado que agarráramos todos esos vendedores y le hiciéramos un edificio grande, bonito, y hiciéramos un centro comercial de la artesanía salvadoreña. Otro de la comida típica salvadoreña. Hacer como un centro especializado. Especializado para la gente. Pues. Bueno, el concepto que hay del mismo mercado Cuscatlán. Cuscatlán, que en su momento quedó ahí, ¿verdad? Sí, pensar eso y también darle a las grandes marcas, pues también quieren invertir, pues no me enojo por eso. Sí, pero el concepto de inclusividad de derechos de las personas, pues tiene que ser integral de la manera de esa. Ahora, por supuesto, los que gobiernan ven otras cosas, ven otro escenario, estoy de acuerdo. Pero yo pienso que no tiene que olvidársenos. No hay que dejarlo de lado. Principio. En el caso del aumento del salario mínimo que pasa en el sector industria y servicios, hablábamos de 365 a 408.80. El salario mínimo del sector agrícola pasa de 272 para convertirse al revés, ¿verdad? 243 sí. Y pasa a 272. Si en la ciudad aumenta ese porcentaje, el campo siempre ha sido terrible, por lo que nadie trabaja en el campo, es decir, porque el campo ni supera la línea de pobreza. Mire, el empleo, usted tiene que tener en el campo, vivir dos personas en la misma casa ganando dos salarios mínimos rurales, para llegar por lo menos a tocar la línea de pobreza. Sí, porque sería 272.72 lo que sí, usted un poco más de $500. La jornada antes valía $5. Sí. Sí, ahora mire, el salario mínimo es complicado, por eso que hoy en la zona rural es más difícil, pues, porque usted tiene que sopesar el hecho de que es un trabajo pesado, no está tecnificado y nadie quiere trabajar en el campo relativamente. El trabajo en el campo, la gente que le toca sobrevivir en el campo, pero que usted estimule el empleo en el campo no lo está teniendo. Por eso el sector agrícola ha subido, hay que decirlo, en el índice de actividad económica ya llegó casi a 1%, es bueno, porque estamos produciendo alimentos, creo que eso es bueno, pero no lo suficiente, porque falta estimular el trabajo del campo. Y una estimulación sería subir realmente el precio, pero también hay que generar producción interna, capaz de abastecer el mercado local. Y eso es algo que tienen que ver las autoridades. Sí ha subido, eso hay que decirlo, está en el índice de actividad económica, me alegra mucho que eso pase, que esté subiendo algo, porque estaba a 0.04, es terrible, no está poniendo alimentos, y sube un poco, qué bueno.
pero hay que verlo en función de que se necesita más. ¿Y qué esperaría usted con el censo? Porque se está levantando un censo también de agricultores y de pescadores, que tampoco se contaba con esto, ¿no? No, una excelente herramienta. Yo creo que las autoridades están haciendo un buen trabajo, creo yo, desde el censo que se hace población y vivienda, muy bueno. El censo es que el país necesita información, pero también necesitamos información que esté abierta en la oficina de información pública. Es que mire, el deber del ciudadano es interesarse por su ciudad, hombre. Y dar información no es correcto, eso no es correcto. Que tengamos un montón de información reservada. Si no es para que, es decir, obviamente, quien la quiera aprovechar para hacer lo que quiera. Pero la persona que piense que quiere un mejor país también va a buscar que haya un mejor país. Desarrollar el país no es de una persona, es de todos y todas, pero esa participación tiene que ser compartida. Por eso necesitamos información y estos censos son fabulosos para eso. Porque nos permiten datos frescos, cuánto tenemos, qué necesitamos, qué valoramos. Es importantísimo. Bueno, que con eso también hubo muchas críticas, por ejemplo, cuando se entregaban los paquetes agrícolas. ¿Sí? ¿A quién se les daba? A veces no eran ni agricultores y no tenía la persona que ni siquiera hacer uso de eso y los agarraban y los vendían. Sí. El censo también va a permitir ver la población real que se dedica a la agricultura. Todo censo es un control del Estado. Eso desde la época de Moisés hasta la fecha es un control, pero que sea un control no significa que tenga buenas implicaciones. Y bueno, cuando fue la pandemia, pues no fue arreglado con la repartición de los $300, pues. ¿Y por qué era? Porque no había un censo actualizado. Por eso un gran relajo que pedía, yo quiero mi censo, porque no había un censo actualizado. Hoy tenemos, es decir, esta herramienta, el organismo de Naciones Unidas, las entidades como CELADE, las piden cada 10 años. Ahora, cada 10 años para no es difícil por esto, porque son carísimos. Son carísimos. Pero es bueno hacerlo periódicamente. Si no, cada 15 años el país tiene que estar reformulando su sistema de información con datos, información verídica, que sirvan para las tomas y decisiones del Estado, para la sociedad civil, para las entidades, para todos, que nos sirva a todos, pues, porque son usos importantes en la información. Claro. Bueno, a ver qué resultados tenemos con este censo también, que personalmente me parece interesante porque nunca hemos tenido uno de esa naturaleza. Tuvimos Económico 2005, que tenía un par de elementos. Tenía un componente, pero no nada específico. Hoy es bien específico el tema agrario y el tema pesquero. Y el pesquero sí que es interesante porque es un sector que hay que aprovecharlo, hombre. Es un sector que nosotros tenemos 300 metros de mar, ahí no nos aprovechamos, pues. Tenemos ríos, tenemos un montón de afluentes de agua. Y el cambio demográfico, este cambio que estamos hablando, la transición de cambio demográfico y la transición epidemiológica, un factor importante en El Salvador es la alimentación. Tenemos que pasar de consumir carnes rojas a carne blanca. Sí. Hay que comer más pescado. Y eso va a ser importante para que producimos más, comer más carne blanca y menos procesada, y viene de otro montón de cuestiones. El cambio en los hábitos alimenticios. Quisiera cerrar, Walter, con el tema de las pensiones, que también es un tema preocupante para muchos. Cómo se jubilan y con cuánto se jubilan, y también los fondos necesarios que el Estado necesita para poder dar esta retribución, que es un ahorro de uno mismo a lo largo de sus 30 o 35 años de trabajo. Mira, el tema previsional es complicado porque se ha anunciado una crisis. Hay una crisis para 2027, según estima el Fondo Monetario Internacional, porque se acaba el dinero. Ahora el Estado va a tener que tomar una decisión, el gobierno va a tener que hacer una auténtica reforma integral. Ahorita hizo una reforma paliativa que ayudó a la gente ya pensionada y que la aumentó a mucha gente. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo por lo menos un familiar ahí que está más que contento. Que le con esa medida, claro. Pero la gente que está por jubilarse ahorita la pasaría mal. Y yo de aquí a tantos años que me voy a jubilar la voy a pasar peor. Porque no hay. Ahora muchos hablan de la subida de la edad. A 65 años los hombres, 60 mujeres. Sí. Que es una medida que muchos no la ven bien. Por una realidad que, aunque le voy a decir, hemos aumentado la esperanza de vida. Pues la gente tiene más posibilidades de vivir más. Pero la calidad de vida, con lo que estamos hablando, a los 65 años, ¿no? Vamos a terminar enfermos. Por eso que otros dicen, mire, bajemos al tema de la cuenta, quitemos las comisiones, y los otros es nacionalizar completamente las como pensiones. Como estuvo antes. Pero todo eso implica estudios actuarios. Se hablaron que en su momento en la asamblea caían ciento y cuantos estudios actuarios, pero hasta el día de ahora no se ha presentado ninguno. Mientras no hay un estudio actuario que nos diga la realidad, toda reforma de pensiones no está sustentada en una base técnica, sino en una base eminentemente política.
Y aunque lo político y lo técnico pueden caminar juntas, necesita conocer las dos para establecer la realidad. El sustento técnico para poder tomar la decisión Imagínense, cuando fue la reforma en 97, se hablaba que la masa de personas de la población económicamente activa que estaba con seguridad social era del 24.8%. Bajísimo. 25 años después, que se suponía que iba a resolver, era 23.4%. Es decir, menos. No se trabajó en eso, no se buscó ampliar. Y ese es un reto todavía, ¿cómo ampliar? Ahora hay posibilidades, pero también usted necesita, bueno, se está hablando de una dirección de mercados, que unos dicen lo que quieren agarrar a la gente y meterla a la masa de empleo. Sí, se puede hacer, pero también no hay que hacerlo punitivamente, sino que bajo una visión de inclusión y de apoyo del Estado en sus instancias para poder crecer esa masa laboral. Hay mucha gente, tenemos compatriotas de afuera que les gusta tanto el país, ellos pueden crear, es decir, mandar pensiones para acá, lo de allá, hacer ahorro aquí también y venir a disfrutar de pensiones también, algo que también no se hizo. A las empleadas domésticas también se decía que, bueno, en la época FUNES trataron de meterla al seguro social, pero fue un problema. Y así usted va a tener un montón de áreas donde puede llevarlo, pero usted necesita acrecentar un plan para mejorar el ingreso de fondos, necesita mejorar cómo se administra, y necesita mejorar cómo en el tiempo se van sosteniendo. Y uno importante, que el Estado no vuelva a meter manos en los fondos de los trabajadores para utilizarlo de cada chica. Eso es un problema también. Que eso es lo más cuestionable, sí, claro, que hay, ¿no? Claro, es decir, es un fondo que es de los trabajadores, no son cajas chicas de los estados. Y esto que le quitaron a la gente el 25, que antes hay mucha gente que está enojadísima por eso. Y con razones, por eso, porque el Estado sí podía disponer de los fondos y la gente no. Aunque yo le digo, eso es un doble rasero, pero era un beneficio que a mucha gente le da, porque hay gente, hay que decirlo, la experiencia de nosotros, es cierto, es larga, pero las enfermedades crónicas aparecen. Y usted trabaja para pagarse las enfermedades. Sí, claro. Con la disposición que hubo de retirar el 25% de los fondos de pensiones, la cantidad de gente, bueno, creo que nadie se lo esperaba, pero eran filas en las donde se recogía, donde se retiraba, en las aseguradoras, para poder hacer uso de ese 25%. Sí. Incluso le cuento que tengo una persona que también conozco, una en particular, que estaba esperando porque ese día cumplía la edad que necesitaba para poder retirar ese dinero. Y ahí está. No, y eso pasó a mí también, casi el hombre que los 15 días ya no pudo. Entonces, y muchos días después una legisladora diciendo que se habían gastado, no, era su fondo, su dinero. Y el Estado abusivamente lo tomó durante años, desde la época de Tony Saca, que empezaron a agarrarlo. La verdad que es complicado. Yo pensaría que es una de las cuestiones que hay que evitar. Es el fondo de los trabajadores, de la clase trabajadora. Bueno, vamos a ver qué pasa con todos estos temas que tenemos de actualidad y que, pues sí, nos afectan a nosotros como salvadoreños. La parte técnica, como usted ha dicho, no es importante y fundamental tener ese conocimiento para poder tomar decisiones acertadas. No, hombre, estamos a las órdenes y cualquier cuestión, pues saluda a nuestra audiencia y por supuesto listo para conversar siempre. Gracias por su tiempo, Walter, y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta entrevista en El Salvador Today. Reitero de nuevo las felicitaciones para todas las madrecitas acá en nuestro país. Nos sintonizamos en una nueva emisión de El Salvador Today. Feliz día para todos.